everyone! Hola a todos! My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a ver 3 formas del verbo have que os causan mucha confusión. Me refiero a have, has y had. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Have es un verbo que os suele dar muchos quebraderos de cabeza, ya que aparte de funcionar como verbo principal, cuyo significado es tener, también sirve como verbo auxiliar con varios tiempos verbales. Utilizaremos have en el presente simple con los pronombres personales I, you, we y they. Por ejemplo, I have 2 siblings. Tengo 2 hermanos. También podemos ver have funcionando como infinitivo. En este caso suele ir precedido de la partícula to. Por ejemplo, I need to have a conversation with you. Necesito tener una conversación contigo. Como os decía al principio, también podemos encontrar have como verbo auxiliar. Por ejemplo, I have never visited Boston. Nunca he visitado Boston. Por otro lado, tenemos has, que es la forma de have que se utiliza en present simple con la tercera persona del singular, es decir, con he, she e it. Por ejemplo, she has a puppy. Ella tiene un perrito. También encontraremos has como verbo auxiliar de las terceras personas del singular. Por ejemplo, it has been a long day. Ha sido un día largo. Por último, had es la forma del pasado tanto de have como de has, ya que en pasado no se hace distinción de forma entre las diferentes personas. Así lo encontraremos como verbo principal en oraciones en pasado. Por ejemplo, I had a great time at the party last night. Me divertí mucho en la fiesta de anoche. También lo encontraremos en algunos tiempos verbales como verbo auxiliar. Por ejemplo, Lola had finished studying when I arrived. Lola había terminado de estudiar cuando llegué. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Completa las siguientes oraciones con have, has o had, según corresponda. Vamos con la primera. Y la respuesta correcta es... had. John had to fix his car last week because it broke down. Vamos con la segunda. Completa la frase. Y la respuesta correcta es... had. They had a fantastic vacation last summer. Vamos con la tercera. Y la respuesta correcta es... have. I have never been to Paris, but I would love to visit someday. Y vamos con la cuarta. Completa la frase. Y la respuesta correcta es... has. Maria has a beautiful garden in her backyard. Y esto ha sido todo. Espero que ahora tengas mucho más claro cuándo usar uno u otro. A continuación, te dejo una infografía con el resumen del tema. Te recomiendo que le hagas una captura de pantalla para que te ayude en tu aprendizaje. También lo subiré a mis redes sociales. No te olvides de darle al like y suscribirte a mi canal. Con ese pequeño gesto haces que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye!